Hoy vamos a develar un mito que a más de un colega no le va a gustar. En una de esas nos sorprenda a varios, pero eso no quiere decir que es un tema nuevo. Hay que señalar que cuando hablamos de estados financieros, todo el mundo está acostumbrado a pensar solo en el balance general y en el estado de resultados. ¿Pero qué crees? No son los estados financieros básicos solo esos dos. Se trata de 4 estados financieros básicos establecidos en las normas de información financiera y que todas las empresas deberían emitir al menos una vez al año, al cierre del ejercicio y antes, por supuesto, de la presentación de su declaración anual cuando hablamos de personas morales. Y se trata de, sí, el estado de posición financiera o balance general, el estado de resultado integral, pero también el estado de flujos de efectivo y el de cambios en el capital contable. Estos 4 más sus notas. Todos estos son los estados financieros básicos. Y si tú dices, bueno, pero eso nada más lo señalan las NIF, hey, ahí te va una noticia que no te esperabas. Revisa el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y te vas a llevar un sorpresón porque también son obligatorios para todas las sociedades anónimas por ley. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Échale un ojo y me cuentas. Las sociedades mercantiles, y en este caso concreto las anónimas, tienen bajo la responsabilidad de sus administradores. ¿Quiénes son los administradores? Pues el representante legal, administrador único o consejo de administración. Una obligación que es su responsabilidad anualmente presentar un informe que incluya lo siguiente. Y ahorita vamos a ir viendo cada cosa que es. Y es que anualmente hay que presentar un informe que incluya lo siguiente. Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad. Es un reporte de a ver cómo nos ha ido, donde señalen qué ha pasado, qué han vendido, los objetivos que se habían planteado, si se alcanzaron o no, qué sucedió. Y asimismo que presenten cuáles fueron las políticas seguidas por los administradores, las estrategias, un informe anual de qué se ha hecho en la empresa y que con esa información pues se puede evaluar el desempeño de la administración. Me queda clarísimo que en el caso de las pymes o de las empresas de un único dueño o de dueños que tienen el 95-98% de la participación, pues a quién le van a rendir cuentas y qué van a preparar. Me queda claro que hay poca voluntad de cumplirlo, pero por lo menos en papel tendría que constar. Aunque a lo mejor no se haga el acto, el evento donde se presente el asunto y se reúnan todos los socios porque son 2 y uno no vive en el país o uno es un prestanombres cualquiera y lo que sea, por lo menos en papel tiene que quedar constancia de que eso se hizo. Y les decía, entonces se presenta este informe, cuáles son los proyectos que la empresa vaya a desarrollar. Es un informe de negocios, ¿no? El inciso A, ojo, todo esto es obligatorio, no es opcional. Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Obligatorio sí o sí para todas las sociedades anónimas y también para el resto de sociedades mercantiles. Adicional a ese informe general de negocio, que ese es básicamente qué hemos hecho y para dónde vamos y cuánta lana tenemos y todo el rollo, ¿no? Del business como tal. Hasta ahí, pues no es chamba nuestra, salvo que seamos administradores, gerentes, directores de la empresa, pues ahí obviamente, ¿no? Pero si estamos en el lado contable y fiscal, hasta ahí todavía no llegan con nosotros. Luego de esto, el inciso B de este mismo artículo señala que habrá que presentar un informe, ese reporte anual deberá contemplar un informe en el que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. Y caray, esto sí está en nuestro lado de la cancha. Hay que preparar un informe a la administración año con año, personas morales, donde sociedades anónimas y el resto de sociedades mercantiles, donde se reporte qué fue lo que estuvo tomando como medidas para nuestras políticas contables. Y aquí estamos hablando básicamente de qué, pues de la aplicación de nuestras normas de información financiera, cuáles fueron las principales políticas y criterios que se siguieron a lo largo de todo el ejercicio para preparar la contabilidad. Oigan, ¿y por qué es importante que digamos en ese informe cómo se preparó la contabilidad? Porque lo que sigue son los estados financieros y entonces para que podamos informar de esos estados financieros tenemos que decirle al lector, a la administración, porque ¿a quién se le presenta ese informe? No es a la autoridad. Ojo, quiero que quede claro todo esto. La autoridad aquí lo único que vigila es que se cumpla la obligación. ¿En qué consiste la obligación? En que la administración le informe al resto de los socios. No es un proceso que le tengamos que ir y tocar la puerta a la Secretaría de Economía y decirle, oiga, este es mi informe. No, es un proceso que la Secretaría de Economía eventualmente debería vigilar porque forma parte de su competencia, que es el área mercantil, todo lo relativo a comercio. Debería verificar que las empresas hubieran cumplido. Y la actividad consiste en que la administración le reporta a la Asamblea General de Socios, es decir, cuando hablamos de los órganos de una persona moral, estamos hablando de el órgano supremo, el máximo órgano de la sociedad es la Asamblea General de Socios o Accionistas, que incluye a quienes, a todos los socios o accionistas. A su vez puede haber un socio o un grupo de estos, cuando es un consejo de administración, que se encargan de la representación legal de la sociedad. Y en ese sentido, estos que tienen la representación legal son los que le rinden el informe al resto de los socios, ¿sale?
para tenerlo claro. Es una asamblea interna que no tiene ni que ser pública, que no se le reporta directamente a las autoridades. Ahorita vamos a ver qué formalidades hay que darle, pero no es a la autoridad. La autoridad eventualmente de lo único que se va a encargar no es de revisar lo que se dijo, sino de que se haya dicho. Creo que vale la pena tener esta diferencia clara. La autoridad no va a auditar lo que digan los informes. La autoridad lo que va a revisar es que se haya presentado. Eso es todo y su competencia radica en eso. Quienes revisan esta información la pueden aprobar, la pueden rechazar, pueden decir si te creo o no te creo, los propios accionistas. De ahí que cuando hablamos de gobierno corporativo, cuando hablamos de empresas que no necesariamente son muy grandes, pero que sí son varios socios y que no todos trabajan en la empresa y que necesitan pues conocer cómo va su inversión y en función de eso ir midiendo qué tan conveniente es o qué cosas hay que corregir, les viene como anillo al dedo un informe de esta naturaleza. Normalmente son ese tipo de empresas las que cumplen con este procedimiento completo. En el caso de las pymes y sobre todo quienes trabajamos de manera independiente, normalmente las empresas que contratan a un contador o un equipo contable interno suelen tener mayor necesidad de información y de este tipo de cosas. Quienes trabajamos de manera independiente, de repente las empresas pues son un poco más chicas por el propio volumen de sus operaciones y por el volumen de sus ingresos y lo que pueden pagar, quizá les salga más caro contratar todo un departamento a contratar los servicios de una empresa profesional como podría ser cualquiera de las nuestras que le ofrezca ese servicio contable y fiscal. Eso no quita que también tengan que cumplir con esta misma obligación y que nosotros, como parte de, si nosotros firmamos un contrato donde dice que prestamos servicios, hay que tener en cuenta que dentro de todo el contexto, aún sin que diga claramente en relación con el artículo 172, desde que decimos que estamos prestando servicios contables, ya nos estamos comprometiendo a por lo menos en la parte que a nosotros nos toca, lo relativo a los estados financieros y a las políticas de preparación de información contable, tenemos que aportarle esa información para que ellos a su vez se la presenten a los socios o accionistas en la asamblea. Volvemos a que es un poco utópico pensar que eso se da cuando es un solo socio, un solo dueño. Eso no quita que en papel tiene que constar. Eso no quita que sí se tiene que dejar sentencia y ahorita vamos a ver respecto a las actas de esa situación. Entonces, ya dijimos, lo primero en las políticas y luego un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio. No le ponemos su nombre, pero estamos hablando del estado de posición financiera o balance general. Un estado además que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la sociedad. Estado de resultado integral. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio. Estado de flujos de efectivo, así se llamaba antes. Entonces, por eso lo dice así la Ley General de Sociedades Mercantiles. Llevamos 3, no balance general y estado de resultados. Lo que, por ejemplo, la ley fiscal en el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a las personas morales son esos 2. Por eso esos 2 nos piden en la declaración anual de persona moral. Pero en el caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a este informe, exige que se emitan los 4, porque el cuarto de estos es el estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, el estado de cambios en el capital contable, los 4, y qué más, las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores, es decir, todo el paquete de información financiera. Aquí está la obligación legal en términos mercantiles, no fiscales, mercantiles, que le exigen a la administración de una empresa que año con año presente al resto de los dueños de la empresa, así sea un representante legal con el 95% o 99.9% de las acciones, con el hecho de que haya uno más, que es el caso de todas estas, obviamente, aun siendo un prestanombres desafortunadamente, basta con que existan 2 socios y por tanto, al existir 2 socios, existe también la Asamblea General, esos 2 representan la Asamblea General, para que el que administra le tenga que reportar al otro, así el otro solo tenga el 1, el 2, el 5, el 10%. Eso respecto a la obligación que tiene el administrador o representante legal de reportarle al resto de los accionistas qué ha pasado. Dentro de esa obligación que tienen ellos, implica que deben presentar ellos, no nosotros como prestadores de servicios, sino ellos deben presentar la información financiera de la empresa, pero lógicamente quien la prepara y quien la elabora será necesariamente él o la prestadores de servicios, es decir, nosotros. ¿Cómo viste? Entonces, ¿qué? ¿Hacemos los 4 o no los hacemos? Pues claro que sí, hay que hacer los 4 estados financieros básicos, 4, con sus respectivas notas, por lo menos una vez al año.